Buen día, buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar de esta semana de la transformación digital que estamos haciendo en Pasiona. Hoy particularmente hablaremos de un tema muy interesante, que es por qué el desarrollo de software es clave para acelerar la transformación digital de tu empresa. Cómo, de alguna manera, convertirnos en una empresa líder en el mercado. ¿Qué relación tiene con nuestra capacidad tecnológica? Cómo encontrar el talento necesario para escalar a la cima de este éxito empresarial. Para resolver esta y otras cuestiones, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Paul Torras. Paul es responsable de Outsourcing, Recruitment en Pasiona, y también contamos con la colaboración del VP Technology en Travelport, que no es nada más y nada menos que Francesc Puig, un cliente con el que venimos trabajando desde hace unos años. Acabada esta introducción, me gustaría preguntar y pasarle el turno de palabras a Paul y preguntarte, Paul, buenos días. ¿En qué medida la pandemia ha sido un acelerador de la transformación digital? ¿Lo está siendo y en qué medida nos ha afectado a nosotros? Bien, bueno, primero de todo, buenos días a todos y muchas gracias, David, por la introducción. Como bien has comentado, David, la pandemia de COVID-19 ha impactado al mundo en todos sentidos y las empresas han empezado a revisar las estrategias frente a esta situación. Los desafíos que está presentando esta crisis brindan una oportunidad para que las organizaciones evolucionen hacia una nueva realidad donde, como todos sabemos, pues predomina lo digital, ¿vale? Dicho esto, y respondiendo un poco a lo que estabas comentando, David, la pregunta a plantear es, ¿podemos de algún modo acelerar la transformación digital? El COVID-19, como comentábamos, hasta cierto punto se ha convertido en un instrumento de medición para saber qué preparados estamos a nivel privado y público hacia esa ruta a la transformación digital. Las diferentes organizaciones han tenido que responder de manera inmediata, desarrollando e implementando soluciones digitales, automatizando procesos y soluciones en la nube, así como también dando facilidades a sus colaboradores, a sus trabajadores, para realizar trabajo remoto y de este modo pues resguardar su integridad, y aquellas empresas que no lo han hecho se han visto forzadas de algún modo pues a parar su operativa. Al equilibrar las necesidades de las empresas y para mantener esa ventaja, se han planteado diferentes escenarios, ¿no? Y lo más importante para mantener esa ventaja competitiva, se recomienda centrarse en el hoy, ¿vale? Es decir, tener una estrategia en la situación actual. Y para esto se han planteado tres fases, ¿de acuerdo? La primera fase se centra en el responder, es decir, prepararse para mantener la continuidad del negocio. En esta fase, las empresas se ocupan de manejar la situación actual y procurar mantener la continuidad de la operación. La tecnología y las diferentes plataformas digitales juegan un papel clave en este contexto, ya que permitirán al negocio de algún modo salvaguardar la operativa a través de estas diferentes herramientas de conectividad y colaboración, donde se permitirá soportar todo lo que el negocio necesite de algún modo. Seguidamente, en la segunda fase, la centramos en el recuperar, ¿de acuerdo? Es decir, aprender de la situación y surgir más fuertes. En esta etapa, los líderes de cada empresa deben tomar la iniciativa y ponerse al frente del panorama cambiante e idear así soluciones proactivas, ¿de acuerdo? Deben aprovechar los aprendizajes de la actual crisis, desarrollando e implementando estrategias que soporten a esta estrategia global. Las empresas deben recuperarse siendo ágiles en las implementaciones y teniendo un plan acelerado de sus capacidades digitales, enfocados a encontrar esa nueva normalidad. Aquí es el foco más importante, es decir, hacer un buen plan acelerado para adecuarnos a esas capacidades digitales. Y esto nos lleva a la tercera fase, que es crecer, es decir, prepararnos para esa nueva normalidad, ¿de acuerdo? La transformación digital impulsada por una pandemia en una economía incierta probablemente no sea el escenario que todos los, digamos, líderes tecnológicos esperábamos, ¿no? Aparte de la COVID, pues también hemos tenido situaciones como la actual guerra en Ucrania, ¿no? Pero la tecnología y plataformas digitales han demostrado su capacidad para abordar estos problemas, ¿de acuerdo? Y solventar toda esa incertidumbre que de algún modo nos ha podido surgir, ¿no? Y así poder de algún modo lograr salvaguardar el negocio y conseguir que este escale. Es importante realizar una reingeniería de procesos enfocada a la digitalización
y contar con estrategias a largo plazo que sustenten pues, toda esta operativa. Otros factores han ayudado mucho, como por ejemplo la computación en la nube, que ha permitido una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo. Y es importante también recalcar que todo lo que sea la preparación para manejar estos escenarios de futuros, teniendo en cuenta la tecnología como arma para abordarlo, es lo que aporta más valor al negocio y es la propuesta donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos. Es decir, centrar el valor de la empresa en la tecnología como herramienta para avanzar. Y hay un dato muy claro en esto que estás diciendo, Paul, que es que más del 80% de las empresas que sustentaban sus datos y sus ERPs incluso en la nube, les ha sido muy fácil continuar en su trabajo diario. Y aquellas que no lo han sido les ha revertido un esfuerzo adicional con enormes agujeros de seguridad. Efectivamente. Además, se ha añadido esta presión en un espacio muy corto de tiempo a la presión que la propia COVID y la incertidumbre ya había añadido, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, este paradigma nos lleva a plantearnos los desafíos en el desarrollo de software, ¿de acuerdo? Que nosotros hemos clasificado en tres. Por un lado, el mayor reto al que se enfrentan las empresas tecnológicas está relacionado directamente con la contratación del talento. A este reto les sigue de muy cerca la capacidad, es decir, la capacidad para abordar todos los proyectos que la empresa debe afrontar, tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo. Y por último, tenemos que centrar esfuerzos en mejorar los procesos internos para ganar agilidad en la toma de decisiones estratégicas. Las empresas hoy en día no se pueden permitir plazos largos para tomar decisiones, sino que tenemos que ser muy estrictos en cumplir unos plazos para lograr una estrategia que funcione. Para abordar estos desafíos tenemos que poner el foco en los siguientes puntos que vamos a detallar a continuación. Muy importante desde el punto de vista en el cual nos hemos encontrado nosotros durante esta etapa es la contratación y la retención del talento. Contratar y retener a desarrolladores son partes críticas de lo que es la gestión de un equipo de desarrolladores. Durante los últimos años, los métodos de contratación más efectivos no han variado mucho. Las referencias de empleados y tener reclutadores internos son las mejores formas de contratar y conseguir llegar a ese talento. De todo esto, de lo que podemos ver de que se desprende de esta parte, vemos que hay 4 áreas importantes en las que se centran las empresas tecnológicas a la hora de contratar talento. Por una parte, la disposición a aprender, fundamental en todos los nuevos perfiles que entran en la empresa. La experiencia laboral, obviamente, siempre es un punto muy importante tener en cuenta. La prueba de evaluaciones de habilidades técnicas y también de soft skills es parte muy importante también para las nuevas entradas en los proyectos. Y por último, y no menos importante por ello, el encaje cultural. Buscar a personas que de alguna manera encajen en la cultura de la empresa. La comunicación online, obviamente, es una parte importante en lo que es toda la parte de talento y tenemos que tener en cuenta que con esta parte que tenemos de teletrabajo, de comunicación online, muchas veces a nuestros empleados les puede suponer un estrés adicional que como empresa tenemos que saber conllevar de algún modo para ayudarles siempre que lo necesiten. Y por último, tendríamos dentro de este cambio de necesidades donde tenemos que poner el foco la parte de externalización de software. ¿De acuerdo? De algún modo, lidiar con todos los problemas de capacidad para abordar los proyectos es uno de los mayores desafíos en los que pues, las empresas se están encontrando a día de hoy. Para solucionar esta parte junto con la contratación del talento, la subcontratación o externalización de software de proyectos es una solución ágil y eficaz para poder lograr esa transformación digital de una empresa mediante esas alianzas que comentábamos anteriormente con otras empresas del propio sector tecnológico, lo que hoy en día todos conocemos también como outsourcing. Una vez detallado este análisis de la situación actual, que es la situación en la que nos estamos enfrentando todos de algún modo u otro, doy la palabra a Francesc Puig, VP Technology de Travelport, como bien ha presentado David anteriormente, para que nos explique un poco pues, cuál ha sido su caso, cuál es la situación de Travelport en esa transición también y que nos dé más detalles de ello. Así que, Francesc, te cedo la palabra. Muchas gracias, Paul. Buenos días a todo el mundo. Bueno, soy Francesc Puig de Travelport y antes de empezar me gustaría explicaros un poquito a qué nos dedicamos, quién es Travelport, ¿no?
Travelport es un sistema de distribución global de viajes, es decir, nos dedicamos a conectar proveedores de contenido de viajes con agencias de viajes, que son los consumidores de ese contenido. Entonces, en la plataforma ofrecemos cerca de 500 compañías aéreas, miles de hoteles, alquileres de coches, ferrocarril y muchísimo más contenido. Entonces, como decía, nuestros compradores son las agencias de viajes y esas agencias son tanto las que operan por Internet, tipo eDreams, tipo Trapalo, o las agencias, digamos, más tradicionales que disponen de una tienda en la calle. Entonces, todo este tema de transformación digital, pues, es un tema que, la verdad, no nos viene de nuevo, porque llevamos en el mercado más de 35 años. Yo soy de la generación de los 8 bits, con lo cual podéis entender que en los últimos 35 años, pues bueno, las hemos visto de todos los colores. Hemos hecho el salto de los 8 bits hasta los 64 bits, hemos visto la nueva generación de Internet, redes sociales y muchísimo más. Entonces, Travelport es una empresa, en esencia, el ADN nuestro es una empresa de tecnología. Nosotros producimos software, es decir, creamos productos de software para nuestros clientes y en el caso de mi división en particular, para las agencias de viajes. En Travelport tenemos una presencia en más de 140 países en el mundo. En Barcelona tenemos lo que llamamos el Centro de Excelencia de UI, donde tenemos cerca de 130 empleados ahora mismo. Hemos crecido mucho en los últimos 5 años. A nivel global, el equipo lo formamos unas 4.500 personas, de las cuales, pues ya decía, 130 están en Barcelona, pero tenemos operaciones en cuanto al desarrollo de software para agencias de viajes, que es el área que yo soy responsable. Pues tenemos la parte de Barcelona, tenemos equipos en la India, en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios sitios. Con lo cual podéis ver que tenemos una diversidad cultural y de equipos importante. Para daros también un poquito más de información y de contexto, me gustaría destacar que el sector de las agencias de viajes está en un constante cambio. Es un sector que ha demostrado su resiliencia después de pasar por la guerra del Golfo, los ataques del 11 de septiembre, la guerra de Irak, el SARS y bueno, y más recientemente la pandemia que os voy a contar, ¿no? Ha sido uno de los momentos más difíciles para el sector. Además de todo esto, estamos viviendo una transformación en el modelo de distribución de las compañías aéreas, que están cambiando rápidamente su modelo de negocio y la manera en que venden que quieren distribuir sus productos. Esto implica un cambio importante en la tecnología necesaria para satisfacer las nuevas necesidades y también hacerlo escalable. Por tanto, como ya veis, en Travelport y en el sector del turismo en general, pues vivimos tiempos de cambios constantes, donde ya prácticamente casi nada es predecible. Por tanto, debemos ganar agilidad y músculo para afrontar los nuevos retos. Siguiente slide, por favor. Bueno, pues como ya decía, en los últimos años hemos tenido que pasar del modelo tradicional, y como modelo tradicional, pues yo decía que teníamos nuestro CPD en Estados Unidos, que teníamos un modelo de desarrollo de software bastante waterfall, bastante anticuado, y hemos tenido que pasar y hacer una transición a un modelo muchísimo más híbrido, basado en la nube, y transformar la empresa completamente usando metodologías ágiles. Esto ya vais a ver que os voy a explicar nuestra experiencia y mi experiencia personal en todo esto, que es un cambio brutal. Para ello usamos toda la transición a la nube, la hemos hecho con Microsoft y Amazon Web Services. Este cambio no es un cambio menor, porque implica pues una rearquitectura, en nuestro caso, de microservicios, containerizada y una modernización total del stack tecnológico que usamos. Lo que hemos tenido que revisar no solo la manera en que desarrollamos el software, sino también el stack tecnológico, es decir, todos los componentes, herramientas, aplicativos que usamos internamente para desarrollar nuestras aplicaciones. Además, para darle más contexto al tema, hemos hecho una migración de lo que es una arquitectura muy monolítica basada en aplicaciones de escritorio a una arquitectura basada en open source con aplicaciones web, con lo cual el cambio es prácticamente un cambio religioso. Uno de los cambios más importantes de los últimos 3 años también para nosotros ha sido la implementación de la metodología SAFe, que significa Scaled Agile Framework, la cual ha implicado un cambio estructural y cultural en la manera de gestionar los equipos, organizar y priorizar el trabajo. Y ofrece una transparencia durante el ciclo de desarrollo que no teníamos antes. Es muy importante para nosotros no solo el hacer el desarrollo, sino que todas las diferentes divisiones de la empresa, los departamentos, puedan ver el estado y el progreso del ciclo de desarrollo. Pensad que la implementación de SAFe para nuestra empresa ha representado una inversión de más o menos unos 4 años. Estamos en el 4º año. Que, ha sido una transformación enorme
que representan, bueno, hemos tenido que crear grupos de consultoría, formación y implementación que están 100% dedicados durante estos 4 años a hacer que esa transformación al modelo Agile funcione bien para nosotros. Con una empresa que de nuestra magnitud, del tamaño que tiene, este no es un trabajo menor, esto es un tema bastante importante. La transformación empezó, de hecho, desde el CEO y fue bajando a lo largo de la organización. David ha aludido de que la importancia de que los directores de las empresas sean los primeros en liderar esta transformación. En el caso nuestro ha sido precisamente así. Esto fue una decisión que se tomó de empresa desde el primer día, de que esto tenía que venir del CEO para abajo, porque si no, no funcionaría. Entonces ha sido de ahí también parte de la complejidad de todo el proceso. Primero hay que convencer al jefe y una vez está convencido, pues hay que implementar el modelo en toda la estructura del equipo. Hemos tenido que adaptar todos nuestros procesos como resultado de ello, incluyendo el proceso de confección de presupuestos, que es un drama, o solía ser un drama, y ahora, pues bueno, tenemos un modelo de modelado de presupuestos muchísimo más ágil y que nos ayuda a todos. Nos ayuda a acelerar también el comienzo de los proyectos. Crear una nueva organización, estructurar las antiguas divisiones que teníamos de trabajo antes, ahora las llamamos trenes. Entonces, un tren está constituido por varios equipos. También hemos tenido que adoptar herramientas que no usábamos anteriormente para gestionar nuestra cartera de productos. Es decir, nuestro roadmap, nuestro portfolio se gestiona ahora con herramientas que antes no teníamos. Francesc, una preguntita. ¿Cómo ha sido este top-down en una organización que, como vosotros, estáis en 140 países con una diferencia cultural tan grande? A nivel de uso, a nivel de culturas, a nivel de, bueno, maneras de enfocar, evidentemente, y de ver una estrategia empresarial. Bueno, te tienes que ganar a la gente primero con hechos y datos, y aquí creo que la organización hizo un trabajo muy meticuloso en cuanto a demostrar el éxito del modelo en otras empresas a nivel mundial para convencer al CEO y al Chief Financial Officer también, porque al final era el que pagaba. Esto se consiguió de hecho bastante rápido. Nos sorprendió la manera en que el tema de Agile se interiorizó a nivel del top management. Fue muy rápido, porque los beneficios son obvios. Pero sí es cierto que incluso ahora, 4 años, 5 años más tarde, hay todavía un poco yo diría como de tics del modelo antiguo. Es decir, el adoptar esto cuesta muchísimo, porque es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad. La gente todavía tiene esa mentalidad de cuánto dinero voy a poner en un proyecto, qué es lo que voy a obtener y para cuándo lo voy a obtener. Estos tres factores forman ese triángulo que es súper peligroso, ¿vale? Porque son 3 constantes fijas que no puedes cambiar. Entonces, esa mentalidad a nivel del CEO ya ha cambiado, pero de vez en cuando vemos todavía algunos tics en ese aspecto, porque te demuestra que es un tema muy cultural, que es una transformación total de la empresa. No tanto en el área que tú lideras, no tanto en el área tecnológica, sino como en otras áreas, ¿no? Estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando, por ejemplo, la gente de ventas, son conceptos que, bueno, que no, cuando hablas con nuestro equipo comercial, que saben mucho del producto, que saben mucho de vender, que saben mucho de hablar con el cliente, pero no saben tanto de cómo se desarrolla el software, ¿no? Entonces, todos los temas de Agile están más enfocados en la parte más tecnológica que en la parte comercial. Pero sí es cierto que la transformación que hemos hecho implica todas las áreas de negocio. Es decir, no solo la parte de desarrollo. Todo el mundo tiene que estar en el barco, si no, esto no va a funcionar. Correcto, muy bien. Muy interesante. Y además hemos aprovechado la ocasión para modernizar pues toda una retahíla de herramientas que tenemos de soporte al cliente, nuestra estructura de helpdesk a nivel mundial, incorporando software de última generación, por ejemplo, sistemas de voz sobre IP, chatbots, herramientas que ofrecen al cliente una plataforma de autoservicio. Esto es muy importante, es decir, una transformación digital la tenemos que ver no como algo solo interno, sino cuál es el valor que va a ofrecer a nuestros clientes. Esto es súper importante. Es decir, nuestros clientes vivimos en el mundo de la inmediatez. Lo quiero ahora y lo quiero barato. Este es el mundo de Internet, el mundo en el que vivimos. Y para hacer eso, pues bueno, tenemos que dar las herramientas necesarias para que los clientes sean autosuficientes. ¿Verdad que si tenemos una compra en Amazon y no pudieras, de hecho, ver el estado de tu pedido, dónde está tu pedido, ya no sería lo mismo, ya perdería toda la chispa? Pues esto es lo que marca la diferencia hoy en día. Entonces hay que dar esos servicios a nuestros clientes. Hay una foto, en la foto de abajo podéis ver que, bueno, esta es una de las sesiones de PI Planning, que es una de las ceremonias que se celebra como parte de este modelo Agile que hemos adoptado. Es una ceremonia que dura entre 2 y 3 días, depende del equipo y cómo lo quieran estructurar.
Y de hecho, es una pasada porque es una sesión en la que se acuerda la planificación del trabajo que se va a realizar por todos los equipos en las próximas 10 semanas, con lo cual tenemos entre 4 y 5 sesiones como estas al año. En estas sesiones se discuten las dependencias entre equipos y los trenes. Acordaros que los trenes, cuando hablo de trenes estoy hablando de este ente organizativo más que está por encima de los equipos, es un grupo de equipos. Entonces, esta ceremonia, que es una ceremonia que se hace durante, ya digo, unos 3 días, es muy buena porque sobre todo lo que hace también es reforzar el concepto de equipo, o sea, afianzar el sentimiento de pertenencia y de equipo, entre otras cosas, pero nos ayuda a planificar las próximas 10 semanas de trabajo y sobre todo, como decía, definir lo que son los obstáculos que hay que resolver, los riesgos a considerar y cuáles son las dependencias que hay entre todos los equipos. Entonces, como resultado de esto, pues tenemos un panel, tenemos un board donde vemos pues, bueno, el trabajo que se distribuye por los equipos, las dependencias que hay entre ellos. Esto nos ayuda enormemente a planificar todo el trabajo. De hecho, Agile, que parece que es como, a veces la gente lo asume como significa desorden, es todo lo contrario, requiere una disciplina mayor y ser mucho más disciplinado. Además, cuando este evento lo hacemos en presencial en la oficina, pues solemos celebrar un evento de equipo, que generalmente es en la playa, cuando buen tiempo, sobre todo como hoy, ya que tenemos la playa al lado de la oficina. También hemos acompañado esta transformación con la implementación de varias prácticas o de estas best practices que influyen en la cultura de los equipos. Es decir, estas prácticas no son un mero proceso o herramientas, sino de hecho son prácticas que transforman la manera de trabajar, como son BDD, como son DevOps, etc. Y antes de adoptar todas estas prácticas, pues los equipos de desarrollo estaban como estaban en departamentos, era muy, como decía, muy waterfall, teníamos desarrollo, QA, operaciones, pero ahora hemos, de hecho, cambiado todo esto y ahora lo que hemos dado es muchísima más responsabilidad durante el ciclo de desarrollo a los equipos. Eso quiere decir que los equipos ahora tienen que hacer no solo desarrollo, sino que hacen las pruebas de aceptación, seguridad, despliegue, soporte de la aplicación y también corrección de errores cuando es necesario. Esto ha cambiado por completo la manera de desarrollar software en nuestra compañía, como podéis ver. Esta transformación también es necesaria, entre otras cosas, a que necesitamos reemplazar muchos sistemas legacy, es decir, antiguos que teníamos, pensad que llevamos 35 años en el negocio, que llevan operativos 3 décadas, como digo, y que estoy seguro que una startup de nueva creación no tiene estos retos, pero nosotros sí los tenemos y son bastante importantes. Por tanto, hemos tenido una transformación digital total en los últimos años, que ha transformado la empresa por completo, resultando en una mejor satisfacción del cliente y de nuestros propios empleados. Esto no es la empresa que era hace 4 o 5 años para nada, no tiene nada que ver. De hecho, incluso hemos cambiado el branding de la empresa completamente. Además, os recuerdo que en los 2 últimos años hemos estado en plena pandemia, lo cual ha complicado todo esto de manera importante, como estaba aludido a este tema también. Pero bueno, como veremos a continuación, todo esto solo es posible si se invierten las personas que forman la empresa, que es nuestro mayor activo. Siguiente slide, por favor. Entonces, esta transformación digital, que al final es algo que nos interesa a todos los empresarios, en general y a toda persona emprendedora, ha repercutido también en el negocio. O sea, ya no tanto en el valor absoluto de ventas, porque salimos de una época complicada, la pospandemia, pero a nivel de productividad, efectividad y volumen de negocio, ¿os ha aportado una visión del cliente donde vosotros sois una empresa más solvente, más rápida, más ágil y, por tanto, proporcionalmente os ha proporcionado algo de beneficio? Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos ahora tenemos, además, podría dedicarme horas a hablar de las diferentes herramientas que hemos implementado, pero tenemos herramientas ahora que nos dan acceso directo en tiempo real en cómo los clientes utilizan nuestras herramientas, cuál es el nivel de productividad que ellos obtienen. Pensad que nosotros, nuestro core business es optimizar los procesos en la agencia de viajes. ¿Bueno? Ya no solo los procesos nuestros internos, sino los procesos en la agencia de viajes. Y eso se ha notado, y sobre todo se ha notado que la recuperación ahora, después de la pandemia, es exponencial. Y esto es posible gracias a los procesos que tenemos, a la gente que tenemos sobre todo, a la manera de trabajar con los clientes. Y nuestros clientes nos lo dicen, que ven que ahora la recuperación es muchísimo más rápida de lo que se esperaba. Pero también es muchísimo más rápido el cambio en el sector. Y ahí es lo que iba a hablar ahora, que son básicamente los retos que tenemos
que no son menores. El primero más importante es el talento, que ya habéis hablado de este, pero bueno, yo ya he dicho que yo vengo de la generación de los 8 bits y eso pues quiere decir que he tenido que cambiar mucho mi mentalidad también. Yo también. Ya es difícil de por sí encontrar gente en el mercado, porque hay una falta de personal cualificado brutal. Pero además es que, bueno... Déjame hacer una anotación, Francesc, curiosa, que es que Francesc y yo hemos nacido el mismo día. Mismo día, sí, pero yo soy mayor que tú, ¿eh? Y por eso me merezco un poco de respeto. Siempre te lo tengo que recordar. 365 días, sí, correcto. Sí. Bromas aparte, lo que más ha cambiado en el proceso de contratación desde mi punto de vista, y esta es una opinión muy personal, es que, bueno, yo recuerdo que antiguamente, ya hablo de no tantos años, la conversación durante las entrevistas era más de qué es lo que los candidatos podían ofrecer a la empresa, cuando la conversación hoy es más qué puede ofrecer la empresa al empleado, ¿no? O al candidato. Entonces esto cambia la conversación totalmente. Además, es complicado encontrar profesionales con los conocimientos técnicos necesarios. Por poneros un ejemplo, los requerimientos técnicos que necesitamos a día de hoy han cambiado muchísimo. El desarrollo de software que hacemos hoy en día es muchísimo más sofisticado que hace 10 años. Ahora tenemos arquitecturas de microservicios, containerización, DevOps. Todo esto ha revolucionado el sector y requiere de más conocimiento. Por tanto, la necesidad de evolucionar y transformarse es inevitable, tanto para las empresas como para los empleados también. Para complicarlo un poquito más, y esto le quiero dar un enfoque positivo, porque todo esto al fin y al cabo es algo positivo, pero merece la pena mencionarlo. Los candidatos deben tener habilidades interpersonales también. Hemos hablado de los soft skills, y esto es súper importante, sobre todo porque en Travelport solo se habla inglés prácticamente, con lo cual mi recomendación para toda la juventud es que aprender inglés lo primero es lo más importante. Y además los equipos están repartidos por todo el mundo en zonas horarias distintas. Es una empresa que tenemos un entorno multicultural y muy diverso, con lo cual estas habilidades interpersonales son clave para encajar bien en el equipo y encontrar tu lugar y tu propósito dentro del equipo. Como la mayoría de las empresas, la pandemia lo ha cambiado todo. Y bueno, pues hemos tenido que pasar de un modelo tradicional de trabajo en la oficina a un modelo ya de trabajo mixto entre oficina y casa, ¿no? Remoto. Y por último, el reto que no solo está en contratar, es decir, contratar es difícil, pero lo más difícil es retener. Retener a la gente es muy complicado. Entonces, la parte de retención de personal pues es algo con lo que estamos trabajando continuamente. En Travelport necesitamos un mínimo de 6 meses para que alguien conozca bien nuestro negocio y los sistemas con los que tratamos. Por tanto, es muy importante retener a nuestra gente, ya que la inversión que tenemos por empleado es enorme. El segundo reto que tenemos es la capacidad, muy rápidamente. Bueno, he hablado de que tenemos esta estructura, que es una estructura muy grande, pero pensar que la capacidad no se basa solo en tener la gente. Esto es como tener una mala orquesta de buenos músicos. Lo que quieres tener es una buena orquesta con buenos músicos. Los buenos músicos ya los tenemos, estamos trabajando en construir esa buena orquesta, ¿no? Para tener una buena orquesta, pues pensar que en Travelport, pues bueno, para desarrollar lo que estamos haciendo, tenemos que coordinar 15 equipos en mi organización conjuntamente, que tienen que trabajar con otras organizaciones que tenemos en la empresa. Estamos hablando de un total de 400 personas que hay que movilizar cada 10 semanas para coordinar ese trabajo. Esto no es un tema menor, esto es importante. Con lo cual, el prepararse y tener la capacidad para afrontar esos retos es súper importante. Y ya para acabar, pues bueno, tenemos la parte de adaptabilidad, ya que el mercado cambia constantemente, como se ha comentado anteriormente, y esto requiere de un grado de flexibilidad y agilidad mucho mayor del que hemos tenido en el pasado. En nuestra empresa, por ejemplo, tenemos muchas sesiones retrospectivas donde participa todo el mundo y se buscan soluciones y mejoras a procesos o situaciones que no están funcionando bien o que simplemente no están funcionando. Si combinamos un buen equipo de profesionales con un proceso escalable, esto lo que nos permite es cambiar rápidamente. En este sentido, la adaptabilidad, la flexibilidad ante cambios de requerimientos, incluso si se presentan tarde durante el desarrollo, es uno de los principios fundamentales de la Agile, ¿no? Y intentamos, pues, adherirnos a esto lo más posible. Y a veces ocasiona problemas, no os lo voy a negar. Y bueno, ya para terminar, porque creo que ya estamos fuera de tiempo, pues bueno, también agradecerle a Pasiona, que ha jugado un papel clave en el desarrollo de nuestras operaciones en Barcelona desde hace ya 10 años. Esto es casi como un matrimonio. Desde el principio hemos encontrado muchos puntos en común con ellos, sobre todo en cuanto a los valores de empresa, seriedad y compromiso.
y con su ayuda hemos liderado el desarrollo de nuestros productos de frontend para toda la compañía. Y hasta aquí puedo leer. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna consulta. Yo personalmente, Francesc, destacar dos cosas. Creo que nos has aportado muchísima información muy útil. Tengo que agradecer, evidentemente, que confiéis en nosotros en este ámbito. Creo que es un tema de compatibilidad de valores, de similitud de valores, y en eso hemos superado, evidentemente, como todas las empresas, diferentes barreras y diferentes momentos muy difíciles. Y me quedo con algo que has dicho que me ha parecido muchísimo, que me ha enriquecido muchísimo, que es tu testimonio de que no solo implementar tecnología, transformación digital y evidentemente una metodología te aporta mejor organización, te aporta también posibilidades de nuevos negocios, nuevas oportunidades, ser más flexible, más potente y por tanto entiendo que más facturación y previsiblemente mucha más rentabilidad, ¿no? Y esto al final es la piedra filosofal que buscamos todas las empresas, no solamente tener una buena orquesta, sino que el público que esté allí viéndonos sea evidentemente el público más exquisito y estemos en el mejor local, ¿no? Y esto creo que es un testimonio valiosísimo que sobre todo destaco de la mucha información y muy rica que nos has dado, porque es lo más valioso que existe detrás de una transformación digital. Ver que aquello que estás haciendo tiene evidentemente sus frutos, ¿eh? En todos los campos. Pues bueno, y estamos en el viaje todavía, ¿no? Ese viaje yo creo que no se va a acabar nunca, porque es de transformación continua. Además, el sector del desarrollo de software está en constante evolución y ya nada es predecible en el mundo en el que vivimos. Con lo cual hay que estar preparados para cualquier cosa y lo importante es desarrollar músculo y ser ágiles. Es lo más importante. Correcto, correcto. Y además en nuestro sector más todavía. Sí. Se maximiza más la necesidad de estar en constante evolución y en una transformación digital. Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para Francesc también. Te la traslado, Francesc. Dicen, Francesc, muchas gracias por tu explicación. ¿Cómo lo hacéis para asegurar la calidad en proyectos de tanta envergadura como el vuestro? Bueno, la versión coloquial sería como podemos. La versión oficial es, hemos adoptado en los últimos 12, 18 meses algo que lo llamamos shift left, es decir, como ya decía, no hacemos el control de calidad del producto al final del desarrollo, sino que está embedido, está metido como parte del ciclo de desarrollo, con lo cual ¿tenemos errores? Obviamente, no existe, es una falacia decir que hay software sin bugs, eso no existe en ninguna casa, incluso el hola mundo puede fallar, pero lo que hacemos es intentar minimizar el riesgo lo más que podemos, implementando, pues bueno, test automation a tutti por todas partes, temas de CI, de integración continua, etcétera, etcétera. Es decir, en ese aspecto, pero yo os diría que es muy, muy difícil porque tú puedes automatizar todos los tests que conoces, pero ¿conoces todos los tests que tienes que hacer? Esa es otra pregunta. Muy buena cuestión. Pues muy bien, Paul, si no ves ninguna pregunta, déjame acabar diciendo que, bueno, somos agente digitalizador del programa Kit Digital y que como empresa, pues podéis contar con nosotros y con las ayudas que nos provee el gobierno, hasta un volumen máximo de 12.000 euros. Y estaremos encantados de acompañar a otras empresas como estamos haciendo con Travelport en toda esta transformación digital, contando obviamente con la experiencia que Pasiona puede aportar en este canal. Nada más, deciros que mañana nos volvemos a ver a las 10 de la mañana. Hablaremos con Josep Roca y tendremos la aportación de Raúl Lendídez, que es nuestro Agile Methodology Manager, sobre cómo mantener la competitividad empresarial en un mercado cambiante gracias a la metodología Agile. Es una descripción, es un avance de lo que hoy Francesc nos ha dicho en cuanto a la utilidad que tiene la aplicación de metodología dentro de la organización de empresa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Francesc, Paul, y seguimos en contacto, seguimos trabajando y seguimos transformándonos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Vaya bien. Hasta luego.